de las enfermedades pulmonares, ¿no? En donde hemos visto los dos grandes grupos, las obstructivas y restrictivas. Y además hemos visto el tromboembolismo pulmonar. Entonces, he mencionado aquí, primeramente, un recuerdo de lo que la estructura de todo el árbol bronquial o todo el árbol pulmonar, ¿no? En donde vemos pues las vías altas o la vía conductora y la vía funcional. Entonces, en los conductos respiratorios, propiamente dichos ya, empezando ya por los bronquios primarios, tenemos que estos pueden ser extrapulmonares e intrapulmonares. Entonces, tenemos acá que dentro de la trama bronquial intrapulmonar, ya saben ustedes que se va a separar o a dividir en forma dicotómica, ¿no es cierto? En forma dicotómica, llegando finalmente hasta lo que es los alveolos. Entonces, por otro lado, cuando nosotros hablamos ya de los conductos respiratorios intrapulmonares, tenemos que ver ya cada una de las diferentes divisiones, ¿no? Desde los bronquios secundarios, bronquios terciarios, bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios. Entonces, en el árbol bronquial, teniendo en cuenta que a los bronquios, estamos aquí prácticamente viendo todas las estructuras todavía de conducción, ¿no? De conducción. Entonces, aquí en este esquemita de abajo, pueden ver ustedes que desde la carina, donde empiezan ambos bronquios extrapulmonares, empieza pues la tráquea, la cual se continúa con la laringe y más arriba ya tenemos la faringe y las fosas nasales, ¿no? Entonces, cuando mencionamos de las enfermedades obstructivas pulmonares, mencionamos aquellas todas enfermedades que tienen que ver con la falta de llegada de una ventilación adecuada, ¿no? Debido justamente a diferentes factores. Dentro de este grupo de enfermedades obstructivas, ¿no? Dentro de este grupo de enfermedades obstructivas vamos a tener el enfisema, la bronquitis crónica, el asma y la bronquiectasia. En el enfisema ya se había dicho, está relacionado con las enfermedades de larga data, como es el EPOC, ¿no? Y se había mencionado además que aquí en este caso afecta al asilo. En la bronquitis crónica vemos que va a afectar a las vías respiratorias mayores. En el caso del asma, también se afectan los bronquios, teniendo en cuenta dos componentes principales, ¿no? Que es la hipersecreción de moco y la contracción del bronquio, ¿no? Debido a que el músculo liso, pues, va a sufrir una serie de cambios. Entonces, finalmente aquí vamos a ver una serie de cambios que se pueden dar y que hay una relación que se marca entre un enfisema y una bronquitis crónica, ¿no? Tenemos ahí entonces que el asma repercute en cuanto más tiempo tenga de afectado el paciente, pues esto tendrá más daño pulmonar, ¿no? Por eso es bueno que se cuide y además hacerles recordar que el asma mata, ¿ya? Una crisis asmática lamentablemente puede terminar con la vida del paciente. Por eso se hace muy necesario, pues, una concientización de este paciente. Acuérdense que
La mayoría de pacientes que usan inhaladores y que se convierten en dependientes prácticamente, ¿no? Y tal es así que esto juega ya un factor psicológico, puesto que a veces se olvidan de los inhaladores y el solo hecho de darse cuenta que se han olvidado ya les puede generar una crisis, ¿no? Entonces estamos hablando estadios pues, de que hay una severa afección, ¿no? Y finalmente las bronquiectasias, en que vemos que la dilatación es justamente de la luz de todos estos conductos. Aquí estamos viendo macroscópicamente un enfisema, el cual se caracteriza justamente por un crecimiento, ahí como pueden ver, ¿no? Un crecimiento anómalo. Esta es una caja torácica, es una caja torácica que como ven aquí le han sacado el peto, ¿no? Aquí estas son las costillas, esta parte de cartílago, ¿no es cierto? Miren, el cartílago y por acá se corta fácilmente, pues, ¿no? Aquí se desarticula la clavícula del esternón y se puede, se puede explorar ya la parte interna pulmonar. Como ven ahí, esos pulmones están retraídos, no están completos, y se puede ver en esos pulmones las, las dilataciones, ¿no? Se puede ver el enfisema. Entonces, ya se ha dicho eso, aumenta el tamaño anómalo y permanente de los espacios aéreos distales, ¿ya? Distales a los bronquiolos terminales, por lo tanto compromete tanto alveolos como sacos alveolares. ¿Y qué va a ocurrir acá? Destrucción, pero sin una fibrosis significativa, ¿no? Por eso que todavía se mantiene distendido. En esta imagen podemos ver al microscopio las rupturas ya tanto de los alveolos deberían ser de este tamaño, miren ahí, ¿no es cierto? Los sacos alveolares deberían ser como estos, pero sin embargo vemos grandes espacios y como menciona, no puede haber fibrosis si la hay, es escasa, ¿no? Como puede verse aquí apenas, ¿no? Entonces, mientras que por acá vamos a ver que se va a reducir el número de capilares alveolares. Entonces, prácticamente, la distensión que hay, y esa distensión se da porque ahí hay aire, pues, ¿no? Es un intento del organismo tratar, de tratar de oxigenar, de tratar de oxigenar los tejidos. Entonces, al no poder normalmente, sencillamente, pues esto empieza a forzarse, a sobreesforzarse, y eso termina con romper las paredes de los tejidos terminales, tanto en alveolos como sacos alveolares. Entonces, aquí una patología que también hemos estudiado, una enfermedad, es la bronquitis crónica, ¿no? La bronquitis crónica, que es frecuente pues en fumadores, vemos ahí. Entonces, hombres entre 40 y 65 años que padecen esta enfermedad. Obviamente, pues esto debido a los últimos cambios de hábito, puesto que desde que empezó a hacer una gran campaña de lucha contra el cáncer y el daño del tabaco, ya la cantidad de consumidores de esto ha ido disminuyendo, pues, ¿no? Pero todavía se puede observar en aquellos pacientes que insisten en, en estos hábitos, sencillamente a los años puede resultar con este tipo de bronquitis, ¿no? Y de repente ustedes habrán escuchado, habrán visto por ahí la famosa tos del fumador, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre a nivel bronquial? Ahí podemos ver, esto es una bronquitis crónica. Ahí se puede ver el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, en donde vemos que además una gran cantidad de infiltrado inflamatorio a nivel del propio epitelio y por debajo de él. Hacia la luz, ¿qué vemos? Moco, o algunos detritos celulares e infiltrado inflamatorio. Y además vemos las partículas de humo, ¿no? Entonces, eso estimula las glándulas secretoras de moco que hay ahí. Y además en el epitelio tenemos las células calciformes, que también producen moco. Entonces, habrá una constante producción de todo este material tratando de aislar y eliminar todos esos agentes extraños.
Aquí se puede ver además que es tanto la actividad a nivel de las glándulas mucosas que se terminan hipertrofiando, aumentan de tamaño. Hay un aumento de las células califormes, hay metaplasia de células califormes también, y es tanto el incremento que puede llevar a un taponamiento mucoso, incluso de la luz, ¿no? Por la severa producción. Entonces, obviamente, pues eso va a impedir la circulación de aire a nivel de estos túbulos. Entonces también vemos ahí que los macrófagos, ¿no? Los macrófagos se encuentran también aquí tratando de eliminar, ¿no? Aquí los saltantes, todo lo que hemos mencionado acerca del epitelio, miren ahí, el epitelio está afectado, hay desprendimiento debido justamente al agente injuriante que está acá, y como ven hay neovascularización, ¿no? Y podemos ver ahí, porque este es un cuadro crónico regularizado, la presencia de infiltrado inflamatorio de tipo agudo, como son las células mononucleares y como son los neutrófilos. Pero sin embargo, ya hemos dicho, puede ser regularizado. Se puede encontrar algún tipo de fibrosis de la pared bronquiolar. Entonces aquí, en esta imagen, lo que más resalta es justamente el infiltrado de la luz y también debajo de la misma, en el parénquima. Pero vemos gran cantidad de vasos sanguíneos ahí que están congestivos. En el asma bronquial, ya saben ustedes que es la obstrucción intermitente y irreversible de las vías respiratorias, inflamación crónica bronquial con eosinófilos, hipertrofia, hiperreactividad del músculo liso bronquial y aumento de la secreción de moco, ¿no? Entonces aquí es mucho más severo todavía. En el caso anterior, se forma así y la severidad de la producción de moco depende del agente injuriante. En este caso no. En el caso del asma bronquial sabemos nosotros que es una respuesta de hipersensibilidad, ¿no es cierto? Es una respuesta exagerada del organismo frente a cualquier antígeno. Entonces, aquí no depende del agente agresor, sino es propio de nuestro sistema inmunológico que se encuentra afectado y tiene una peculiar forma de reaccionar con hiperreactividad. Y en los casos mortales de asma, ¿qué se encuentra? Cuando se les hace la necrosis, ahí nuevamente tienen un tórax abierto por la parte anterior, se ha desarticulado el esternón, y se pueden ver, a diferencia del anterior, un pulmón, dos pulmones bastante pálidos, ¿no? Pálidos, en tono rosado, con algunas partículas negruzcas, y por acá miren una bula, y se puede apreciar por gran cantidad de tejido adiposo además, ¿no? Entonces aquí vemos que los pulmones están sobredistendidos por hiperinsuflación. Ya hemos dicho, la dificultad del paciente es para expirar el aire, y ante la falta de oxigenación el esfuerzo es mucho mayor, ¿no? Finalmente termina dañando los alveolos acosalveolares, y también puede identificarse pequeñas áreas de atelectasia incluso, ¿no? Aquí en esta imagen, por ejemplo, se pueden ver los cristales Charcot-Leydig, que son los componentes que se encuentran cuando nosotros hacemos el estudio histológico en los pulmones de un paciente que ha fallecido por un absceso asmático, ¿no? Una crisis asmática. Ahí se puede identificar, la flecha lo indica, los cristales Charcot-Leydig, que son colecciones cristaloides constituidos principalmente por proteínas de eosinófilos. Entonces aquí, además de encontrar leucocitos y polimorfonucleares, encontramos gran cantidad de eosinófilos, justamente. En la otra imagen, aquí podemos ver las flechas amarillas y negras que están señalando los remolinos de epitelio desprendidos, ¿no? Los espirales de Krushman, ¿no? La espiral de Krushman, ahí está con flechas amarillas, y también nuevamente los cristales de Charcot-Leydig con flechas negras, ¿no? Ahí tienen en esta otra imagen un bronquio. Miren ahí, se ve asimétrico y se nota ahí claramente un espacio de fibrosis por debajo de la membrana, ¿no? Hay zonas de fibrosis, acá por ejemplo,
o por acá, ¿no? Esta zona. Saben ustedes que a este nivel, pues debería estar rodeado de tejidos como estos, ¿no? Sacos alveolares y alveolos. Sin embargo, vemos que hay un poco de fibrosis y además tenemos infiltrado linfocitario. Miren ahí, toda esta zona. Y por acá intentando formar folículos linfoideos. Pero además, ¿qué vemos? Aumento de Doctor, la edad. ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? doctor, buenas noches. La fibrosis es lo que está, ¿cuál es la fibrosis ahí? Lo que se ve más rosado, Ah, ya, el ya, ya. celular. ¿Ya? Ah, Es el ya. celular. Normalmente esto, eh, el bronquio, tiene una envoltura, ¿no? Acuérdense que todo el conducto tiene tres partes, la parte interna, la parte externa y la parte central, ¿no es cierto? Para explicarlo más fácilmente. La parte interna vendría a ser el epitelio, ¿no es cierto? Todo el epitelio. La parte externa, ¿qué sería? La adventicia, ¿no? La adventicia, la envoltura externa del, del conducto en este caso. Y la parte medial, la parte de en medio, vendría a ser la parte muscular, ¿no es cierto? La trama muscular. Obviamente aquí, como estamos en pulmón, el tejido conectivo denso, que es de las partes estructurales, se confunde con la parte que está alrededor, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, parece una continuidad, pero sin embargo vemos zonas como esta, por ejemplo, miren, esta zona, ya está más engrosada de la cuenta y no tiene características musculares. Por ejemplo, miren esta zona. ¿Cómo diferencio yo el músculo de una zona fibrótica? Porque el músculo es una célula, ¿no es cierto? Es una célula y como célula tengo que ubicar el núcleo. Entonces, si yo veo la estructura alargada, ausada, o sea, bordes en punta, y con un núcleo central alargado también, entonces es una fibra muscular lisa, ¿no? Pero para ver nosotros las fibras musculares, que es una célula, para, a menos cuando no hay mucha práctica, tendría que verlo pues a 400 aumentos, ¿no? Para que realmente ustedes lo puedan diferenciar bien. Ya uno ya por la práctica ya lo saca así, ¿no? Pero ya para ustedes pues tendría que ponerle una imagen con mucho más aumento para que se pueda ver la estructura. Aquí, por ejemplo, miren, si se fijan, eh, bueno, mostramos la imagen anterior, por ejemplo, del epitelio, todo estratificado, ¿no es cierto? Se veía mucho más grande. ¿Por qué? Porque estaba otro aumento. Aquí, si bien es cierto, no está a mucho aumento, pero sí podemos distinguir aquí, ¿no es cierto? Miren, podemos distinguir aquí un epitelio simple cilíndrico, ¿no? Pero por acá se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque se ha desprendido ese epitelio. Ese epitelio está destrozado. Ahora, ¿qué estructura es? Este no es un bronquio, por si acaso, ¿no es cierto? ¿Recuerdan qué estructura es este? No hay cartílago ya. No hay cartílago por acá. Tenemos Ya, músculo, tenemos infiltrado. Es un bronquiolo, ¿no es cierto? Es un bronquiolo. bronquiolos terminales. Un bronquiolo terminal, claro. Es un bronquiolo terminal, pero como ven, si ustedes revisan su histología normal, no se ve como los bronquiolos terminales normales que vemos ahí. ¿Por qué? Porque aquí está sufriendo la consecuencia, pues, justamente, ¿no? Por eso hay engrosamientos aquí de la membrana basal incluso. Y asociado a esto, ¿qué vemos? El infiltrado inflamatorio, miren. ¿No? Miren acá esta zona. Ahí se ve claramente un punteado, ¿no es cierto? Si bien no se puede distinguir la celularidad, pero sí se puede distinguir el punteado, ¿no es cierto? O como acá, por ejemplo, también, que fue, si tuviéramos que escribirlo, que parece una superficie arenosa, ¿no es cierto? Miren, con granitos, pero todo esto violáceo que ven, que no se ve mucho por acá, ese es el moco que hay, ¿ya? Ese es el moco que está produciendo. Y acá los linfocitos ya están agrupándose y formando folículos linfoideos, ¿no? Ahí están. Acá en esta otra imagen, por ejemplo, está mayor aumento. Aquí se puede distinguir que son fibras musculares,
¿no es cierto? Ahí, como le decía, son alargadas, abusadas, y sus núcleos, ahí sí los pueden reconocer, ¿no es cierto? A este aumento se puede ver. Para ver células tiene que ser a mayor aumento, como este. Entonces ahí sí pueden decir, ¿no es cierto? Y en todo caso, ¿cuál es la adventicia acá? Esto de acá. Es escaso, no debería haber más. Entonces aquí tenemos los tres componentes, la adventicia, el estrato medio muscular, ¿no es cierto? Aquí está el músculo liso también, su membrana basal y el epitelio. Pero este epitelio, como ven, no es normal tampoco. ¿Por qué? Si nos fijamos por acá, por ejemplo, estos son eosinófilos, ¿no es cierto? Infiltrado inflamatorio linfocitario tenemos por acá, más eosinófilos, y miren por acá, esta es una arteria. Visto en otro campo, vemos aquí gran cantidad de arterias, miren, gran cantidad de arterias. ¿Por qué? Porque ha habido una neovascularización, ¿no? Cuando hay zonas de fibrosis, ya hemos dicho, en la zona de fibrosis, se producen nuevos vasos sanguíneos como forma de compensar. ¿Por qué? Porque el tejido que está alrededor va a tener que esforzarse para completar la función de toda esta parte que ya no está funcionando. Y aquí en esta imagen se puede ver claramente cantidad de eosinófilos, ¿no es cierto? Eso sí lo pueden ver, ¿no es cierto? Ven ahí los núcleos azules y el citoplasma rosado, ¿lo ven? A ver, Sí, ¿lo ven ahí o no? quedó claro. Ahí no hay duda ya, ¿no es cierto? Pueden ver ahí el citoplasma bien rosado, ¿no es cierto? Y el núcleo central azulado, ¿verdad? Muy diferente a esto, miren, estas son arterias, ¿ya? Y están con los eritrocitos dentro. Ahí están, arterias, arteriolas en todo caso, ¿no es cierto? Con sus eritrocitos adentro, ¿ya? Pero estos no son eritrocitos, estos son eosinófilos, ¿ya? Y aquí, en este campo, lo que más abunda son los linfocitos. Acá en el epitelio, ¿qué encontramos? Hay una metaplasia de células caliciformes, ¿no es cierto? Hay una hiperplasia aquí, una hiperplasia el músculo bronquial. Este es el músculo, ¿no es cierto? Está hiperplasiado. ¿Qué significa? Que aumenta el número. Entonces, como aumenta el número, va a verse un mayor número de capas. Por lo tanto, se va a ver un conducto más engrosado. ¿Eso qué consecuencia trae? Que se reduzca la luz. Y eso va a dificultar, pues, la, la buena circulación o adecuada circulación de aire, ¿ya? Entonces, en esta otra imagen, por ejemplo, tenemos la bronquiectasia. La bronquiectasia, ¿qué son? Dilataciones de los bronquios, ¿no? Ahí se pueden ver claramente, miren los bronquios, cómo están bien dilatados. Miren. Entonces, tenemos que, hay bronquiolos, también se ve, obviamente se da en la continuidad de este plano, ¿no es cierto? Hay bronquiolos en los cuales ha habido destrucción, pues, ¿no? Destrucción, tejido de soporte elástico, debido a que en estos casos, pues, asociada a infecciones, ¿no? Asociada a infecciones tipo necrosante incluso. En esta imagen, por ejemplo, ya sabemos nosotros que este tipo de enfermedad puede ser crónico, pero también se puede reagudizar. Esa reagudización se refiere, o le llamamos actividad, ¿no? Entonces, si está activo o no está activo. En este caso, por ejemplo, vemos un cuadro activo, ¿ya? Un cuadro activo en el cual se va a observar un exudado inflamatorio. Ya sabemos que exudado es equivalencia a material purulento, ¿no es cierto? Entonces tenemos una respuesta inflamatoria crónica, esto porque de larga data, un fumador, por ejemplo, no va a encontrar sus cambios histológicos pues permanentes ahí, pero también se puede enfermar de un momento a otro y puede tener pues un cuadro de bronquitis aguda, ¿no? O una neumonía, y por lo tanto pues presentar todas estas características de una infección aguda inmersa en un cuadro inflamatorio crónico. Entonces vemos acá que puede haber descamación del epitelio, es lo que le decía, desprendimiento epitelial, ¿no es cierto? Se producen zonas de extensas ulceraciones, miren acá las úlceras, por ejemplo, ¿no? O por acá mismo, miren material esto de, acá hay detritus, moco, desprendimiento celular, y también puede haber zonas de fibrosis, ¿no? Esta zona, por ejemplo, aquí más evidente la zona de fibrosis, ¿no? O esta zona, miren, zona fibrótica, ¿ya? Entonces, como ven, no se ven acá estructuras celulares, porque cuando nosotros decimos que hay células, tenemos que ver su citoplasma y su núcleo, ¿ya? Y su núcleo. Entonces, si no hay eso, entonces quiere decir que no es componente celular, es tejido conectivo que está alrededor. Y más aún si vemos que por ahí
Hay vasos sanguíneos, miren, ahí están. Miren, ahí está. O por acá, miren, ahí están los vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, esas son las cositas que ustedes tienen que asociar a la hora que hagan la observación de la lámina, ¿no? Entonces, no son hechos que se presenten solos, son una serie de características. Entonces, de repente no se acuerdan con mirar una, pero ahí alrededor están mirando otras características, entonces ahí ya pueden sacar a qué corresponde, ¿no? Acá, por ejemplo, sumado tenemos un proceso infeccioso, ¿no? Y los procesos infecciosos generalmente pueden ser producidos por estafilococos, estreptococos, neumococos, gérmenes entéricos, bacterias anaerobias, microaerobias, particularmente en niños, el Haemophilus influenzae e incluso hasta las pseudomonas, ¿no? En algunos casos, la necrosis destruye las paredes bronquiales o bronquiolares, lo que da lugar a la formación de una cavidad del absceso, ¿no? Puede haber absceso, puede haber una cantidad de material purulento, como el que se desarrolla, por ejemplo, un aspergiloma. Entonces, asociado de repente por ella a un sistema inmune debilitado, pues prácticamente puede llevar a la muerte al paciente. Si hay una respuesta adecuada, pues el organismo trata de responder inmediatamente y trata de limitar. En todo caso, lo termina aislando. Entonces, para lograr eso, ¿qué hace? Le hace una envoltura de fibrosis, ¿no? Y se puede encontrar eso en las diferentes necrosis. Aquí, por ejemplo, ¿qué vemos? Nuevamente, desprendimiento celular, y el epitelio prácticamente está destruido, miren ahí, y se ve solamente un solo manto de inflamatorio agudo, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve en un absceso, o sea, material purulento, hay destrucción celular y ahí se podrán ver los detritos, ¿no? Muerte de las células, los leucocitos, polimorfos, tanto como los agentes infecciosos. Bien, con respecto a las restrictivas, vamos a ver ya, estamos acá. Puede deberse debido al trastorno de la pared torácica, como ya hemos mencionado, o neumopatías intersticiales agudas o crónicas, ¿no es cierto? Entonces, a diferencia de la obstructiva, ¿no? La restrictiva hemos dicho que se caracteriza por una reducción de la expansión del parénquima pulmonar, por lo tanto, de la capacidad pulmonar total, ¿no es cierto? Entonces, es como ver ahorita los pacientes con COVID-19. Entonces, ellos, pero no es de causa externa, ¿no es cierto? Sino de causa interna. De causa interna, ¿qué vemos? Que se expanden sus pulmones y hay dolor, ¿no? Hay severo dolor. Entonces, en estas las neumopatías intersticiales, por ejemplo, agudas o crónicas, tenemos las enfermedades restrictivas agudas clásicas como el síndrome de estrés respiratorio agudo, que es lo que se puede presentar, pues esto, en el caso de COVID, ¿no? Un evento agudo. Acuérdense de la tormenta inflamatoria que se puede dar. Entre las enfermedades restrictivas crónicas se encuentra la neumoconiosis, la fibrosis intersticial, la etiología desconocida y la mayoría de las enfermedades infiltrantes. Entonces aquí nuevamente estamos con cuadros de procesos de larga data, ¿no? De larga data. Entonces primero vemos la fibrosis. Acá, por ejemplo, en esta imagen, este es un pulmón. Sin embargo, se puede ver ahí una marcada fibrosis y una total distorsión de la arquitectura pulmonar. Entonces, cuando hablamos de fibrosis, si bien se describe el signo del panal de abejas, no siempre puede haber, por si acaso. Pero sin embargo, si estamos frente a un pulmón fibrótico. Acá vemos en una distribución predominantemente paraceptal, hay una fibrosis con compromiso pulmonar en parches, se puede ver, ¿no? Por acá, esta zona, por ejemplo, en parches, ahí por eso se menciona, el cual muestra pues un parénquima pulmonar bastante heterogéneo, que puede ser temporal y espacial, ¿no? Pero la fibrosis ya hemos dicho, estos son de dos formas se presentan, ¿no? Tanto que se presentan, digamos, en la parte central del pulmón, o sea, en el intersticio pulmonar, y lo otro que tiene predilección por las paredes pleurales, ¿no? Entonces está próximo a las pleuras. Y esta es la fibrosis pulmonar subpleural. Ahí pueden ver en esta zona, esta es la pleura y esta es la zona fibrosal.
Entonces alrededor se pueden ver células fibroblásticas, células subepiteliales, y de inicio pues podemos encontrar algunas células de tipo reactivo inflamatorio crónico y la propia fibrosis, pues, ¿no? Aquí a mayor aumento, igualmente, miren, ahí se ve el epitelio siempre plano de la pleura y miren esta zona fibrótica, ¿no? Muy diferente a esta zona, ¿no es cierto?, que es celular. Aquí vemos respuesta inflamatoria. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Algunos eosinófilos, linfocitos. Debajo de la pleura, del área fibrótica. Acá igualmente, miren, ven. Entonces, estos son áreas pulmonares. Sin embargo, que deberían ser así, espacios, ¿no es cierto? Sin embargo, se ha fibrosado. Pero como ya les digo, proveen de nuevo vasos sanguíneos. Miren ahí la cantidad de vasos sanguíneos. ¿Ya? Ahí tienen, más pequeñitos. Entonces es una fibrosis intersticial. Está en cualquier parte que no esté en relación con la parte pleural, pues, ¿no? Y esto en correlación especial que nos tiñe justamente todo lo que es el tejido fibroso, ¿no? Todo lo que es tejido conectivo. Aquí nuevamente miren toda esta zona, tejido fibroso. Como el músculo liso, que debería estar por acá, ¿no? Así como esto, termina siendo desplazado. Acá vemos algunas células epitelioides, ¿no? Epitelioides y alargadas, son células fibroblásticas. Esas son las que van a terminar fibrosando toda esta zona. Miren acá el epitelio, cómo se ha ido deteriorando, ¿no? Y con desprendimiento de células epiteliales. Ahí tienen algunos eosinófilos también. Y aquí, un poco más evidente, ¿no? Miren, estas son las células, estas son las fibras, ¿no? La fibra de tejido conectivo. Miren ahí. Muy diferente a la zona, a un músculo, ¿no es cierto? Que aquí tiene su forma alargada y sus núcleos centrales. Y acá nuevamente en la luz igualmente, ¿no? El desprendimiento que hay celular. Bien, con respecto a la neumonía intersticial usual, el NIU, neumonía intersticial usual, tenemos acá, por ejemplo, que su sello distintivo pues es la fibrosis intersticial, ¿no? Entonces, vamos a ver el medio prácticamente de los pulmones en cuanto a zonas de fibrosis, hay zonas de tipo parchadas que podemos ver. Entonces, obviamente esto tiene que diferenciarse entre qué grado de afección tuvo, así mismo que en qué tiempo se dio. Miren, todas estas zonas fibróticas, ¿no? Entonces creo que acá sí ya claramente lo pueden identificar, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos acá foco de proliferación de fibroblastos. Miren ahí, empiezan a proliferar y eso empieza a desplazar al músculo liso. Además, acuérdense que el músculo liso pues da origen a las células fibroblásticas también, ¿no es cierto? Es lo que se ha estudiado con mayor amplitud justamente en los infartos de miocardio. Cuando hay la isquemia y la estenosis arterial. Por la presencia pues, de placas ateromatosas, ¿no? Entonces ahí se pueden ver los focos de proliferación de fibroblastos, zona cercana pues, a la zona de fibrosis, y vemos pues acá el infiltrado inflamatorio, ¿cierto? Estas son partículas de carbón, ¿ya? Además hay aquí una antracosis. Y sin embargo por acá tenemos en la zona pleural, ¿no? Aquí es lo que se describe como panalización, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que se ve, como panal de abeja, que ahí tiene los focos fibroblásticos, y por acá una fibrosis densa, ¿no es cierto? Y aquí la neumonía intersticial usual con zonas o con focos de células fibroblásticas, ¿no? Miren ahí nuevamente, está empezando a fibrosarse. Acá nuevamente para remarcar la presencia de las fibras de colágeno, ¿no?
tenemos esta coloración especial donde ve la fibrosis subpleural madura. En esta otra tenemos ahí focos fibroblásticos también, es esto. Ya. Miren ahí está. Y este es el interior donde vemos nuevamente presencia de moco, presencia de infiltrado inflamatorio, ¿no? Y para el lado izquierdo, una leve patrón de panal que se forma. Ahí tenemos zonas fibroblásticas también que están en organización. Acá en esta otra imagen, miren estas zonas. Entonces, hay zonas de fibrosis y aquí todavía con presencia de infiltrado inflamatorio linfocitario, hay zonas de edema, aquí hay zonas de hemorragia, porque esta no es arteria, este es un saco alveolar. Hay eritrocitos ahí, esto es hemorragia. Si estuviera dentro de la arteria como acá, eso es congestión vascular, ¿ya? Congestión vascular es cuando los eritrocitos están dentro de las estructuras vasculares. Pero ya cuando sale, en este caso, por ejemplo, que se encuentra en los sacos alveolares, en los alveolos, aquí estamos hablando de una hemorragia pulmonar, ¿ya? Que quede claro eso. Entonces aquí tenemos un moderado infiltrado linfoplasmocitario, que es todo lo que están viendo acá, todo eso, ¿ya? Y la fibrosis, que está ahí también, ¿no es cierto? Toda esta zona está fibrosada. Acá en esta otra imagen, esta es una neumonía intersticial idiopática, un patrón celular con engrosamiento septal difuso. Aquí prácticamente no se reconoce una estructura pulmonar normal. Aquí en esta otra, el patrón fibrosante, ¿no? Con fibrosis septal y hay disminución incluso de la celularidad. Ya no necesitan tanto, ya no tienen tanto trabajo los linfocitos, las células epitelioides, porque ya está que se forma el tejido fibroso. Aquí en esta, la bronquiolitis obliterante con neumonía en organización, o en las siglas de Bono, ahí se pueden ver, ¿no? Todas las zonas bien organizadas. Alrededor, tejido inflamatorio linfocitario, y por acá, algunas zonas con hemorragia, ¿no? En esta otra imagen, una neumonía organizativa criptógena, se puede ver claramente la presencia de lo que se llama tapones polipoideos, ¿no? De tejido conjuntivo laxo en organización dentro de los conductos alveolares. Entonces los conductos alveolares se empiezan a llenar pues, de este material, ¿no? Y sobre ese se empieza a tejer todo el tejido fibroso. Se puede comprometer conductos alveolares, alveolos y con frecuencia bronquiolos. Entonces ahora que ya vamos a ver cuál es el daño que dejan en los pulmones algunas de las enfermedades ocupacionales. La neumoconiosis, por ejemplo. ¿Cómo daña el pulmón? Miren ahí esa estructura pulmonar. Un nódulo totalmente fibrótico, ¿no? Esto es característico en la silicosis pulmonar. Asimismo se pueden ver los granulomas, que son lesiones que están insertadas dentro del parénquima pulmonar. Entonces, todo este parénquima pulmonar, ¿no es cierto? Donde deberíamos ver, pues, donde se separan los alveolos o los alveolares, pero ya de eso no queda nada. Todo es una zona fibrótica. Y con granulomas entre todas estas zonas fibróticas, en semejante daño pulmonar. O en esta otra, son los trabajadores del carbón. Ahí miren, los punteados negros que estábamos viendo en las imágenes anteriores, justamente se ve similar. ¿Qué son? Son precipitados de carbón. Miren, todos estos son precipitados de carbón. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Sí, digan. Por ejemplo, eso se puede ver en personas que han cocinado con carbón, Así así. es, claro. En pacientes de la sierra, por ejemplo, o de acá del que viven en los distritos, donde lamentablemente pues todavía no tienen uso de una cocina a gas, de una cocina eléctrica de repente, ¿no? Y siguen usando pues de repente algún combustible semejante al querosene, porque antes se usaba bastante el querosene, o cocinan a leña.
y peor todavía si tienen ambientes cerrados, ¿no? Entonces esa aspiración crónica, pues, ¿no? Hace de que se encuentren pulmones así. El organismo ya es incapaz de poder resolver y eliminar toda esta carga de carbón. ¿Por qué? ¿Cómo llegan estas partículas? Igual que el fumador, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos encontrar pulmones así en pacientes fumadores, en pacientes que tienen, pues, de costumbre fumarse 4 o 5 cajetillas diarias de cigarrillos. Encontramos así, igualito, en las necrosis que hemos tenido oportunidad de ver. Entonces, ¿qué ocurre acá? Todo ese humo que ingresa por las vías respiratorias, saben ustedes que llegan a los alveolos, ¿no es cierto? Llegan los alveolos, sacos alveolares. Ahí se encuentran con las arterias que están dejando el CO2 para llevar el oxígeno. Pero se encuentra ahí, además de oxígeno, vienen con sus partículas de carbón. Inmediatamente van los macrófagos, ¿ya? Van los macrófagos y empiezan a captar esas partículas de carbón y a través del sistema linfático, rápidamente se van hacia los vasos linfáticos, van a su primera estación, que son los ganglios ciliares pulmonares, ¿ya? De tal forma que en un paciente que tenga antracosis pulmonar, es casi imposible que no tenga también antracosis ganglionar en sus ganglios pulmonares, en el hilo pulmonar. ¿Ya? Eso se ha encontrado casi en todos los pacientes que han tenido sus antracosis, ver por sus ganglios llenecitos de carbón, ¿no? Miren esta otra imagen, por ejemplo. Puro carbón y además ya con daño ya del tejido pulmonar, ¿no es cierto? Miren ahí, se ven como burbujas, zonas bastante dilatadas. Aquí, porque nuevamente, miren la cantidad de carbón, ¿no? Donde los macrófagos están tratando de eliminar. Esta es una zona ya que está fibrosándose de paso, miren, ¿no? Aquí en esta otra imagen igual. La descripción es la misma, miren, pero son otras imágenes para que ustedes vayan viendo pues que pueden haber algunas variantes ahí, ¿no? En cuanto a la presencia de las células o cómo están ahí los precipitados, ¿no? Cómo se empiezan a organizar incluso. O de repente podemos encontrar asociados con alguna otra enfermedad. Miren acá nuevamente, cantidad de precipitado de carbón, acá igualmente, con estas zonas de fibrosis. Miren aquí enfisema encima. Por acá hay tapones, miren. Aquí todavía encontramos, miren, estos vasos sanguíneos bien taponeados por eritrocitos, ¿no? Estos son trombos, ¿ya? Bien, en esta imagen vemos varias cosas. Y acá, pues, en la neumoconiosis, miren acá, este es otro trombo. El trombo se caracteriza, un tromboembolismo sanguíneo, ¿ya? Sanguíneo, porque hemos dicho que los trombos pueden ser de aire, ¿no es cierto? Pueden ser de líquido amniótico, pueden ser de talco, pueden ser de infecciosos, pueden ser tumorales, ¿no es cierto? Ya hemos dicho todo eso. En este caso es un trombo sanguíneo. El trombo sanguíneo, cuando ustedes lo vean, lo que van a ver es que no se distingue los eritrocitos. Si bien sabemos que los eritrocitos maduros son anucleados, pero sin embargo, cuando los hemos visto en las diferentes arterias, podemos ver la individualización de cada uno de esos eritrocitos, ¿no es cierto? Digamos que podemos reconocer que está un eritrocito solo, que de repente está con otro, pero están separados, ¿no? Podrán estar abrazados, por decirlo así, los eritrocitos, pero igual, cada uno mantiene su propia independencia. En cambio, acá no, miren, acá no, acá se ve toda una sola masa, ¿no es cierto? Toda una sola masa. Y con un color característico, y vemos que en las paredes está adherido, exceptuando por estas zonas en que pareciera que estaba recién completando el trombo o estaba separándose, ¿no? Entonces, esto es un trombo, y aquí que vemos zonas de enfisema, y aquí que vemos antracosis nuevamente, ¿no? Las antracosis. Aquí, para que vean, células gigantes. Entonces aquí vamos a encontrar células gigantes, claro, pero ¿de qué tipo? La de tipo cuerpo extraño, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque reconocen a esas partículas de carbón como elementos extraños. Entonces por eso se forman las células gigantes tipo cuerpo extraño. Aquí nuevamente miren ahí,
gran cantidad de carbón, ¿no es cierto? Miren estas zonas fibrosadas, ¿no? Algunas células epitelioides, por acá una congestión vascular, esta congestión, esta es una vena, miren, y los linfocitos están dando vueltas por ahí, igualmente acá, ¿ya? Entonces, claro que lo decía, ¿no? Mi cantidad de carbón que puede haber en zona fibrótica, igualmente por acá. Entonces, esto es lo que se conoce como la antracosis pulmonar, pues, ¿no? La cantidad y por acá algunos linfocitos tratando de eliminar los agentes infecciosos que pueden haber por ahí. Acá ya formando cristales. El sílice también es otro componente que causa también daño pulmonar severo. Miren ahí. Estos producen estos nódulos característicos, ¿no? Son nódulos diminutos, de color pálidos y negro, en las zonas superiores, sobre todo los pulmones, ¿no? Vemos ahí cicatrices colágenas. Entonces, de repente hay un paciente con insuficiencia ventilatoria, se le hace una radiografía, se encuentran las placas nódulos en la parte superior, se indaga por la ocupación, ya ahí sale automáticamente la presunción diagnóstica, ¿no es cierto? Entonces, si se le hace otros exámenes especiales, se puede encontrar imágenes que sean compatibles pues, con cicatrices, ¿no? Cicatrices de colágeno. Entonces, ¿qué significa eso desde el punto de vista histopatológico? Son lesiones fibrosas que se pueden encontrar en los ganglios linfáticos ciliares y en las pleuras incluso, ¿ya? Miren, esto puede ser incluso en los ganglios. Entonces, si la enfermedad progresa, se produce una fibrosis masiva progresiva. Entonces, por eso que en el caso de algunas enfermedades de los mineros puede ser fatal y rápidamente progresiva, ¿no? Aquí para que, en este esquema, para que tengan más o menos la orientación, cómo se reconoce al corte histológico. Aquí nuevamente nódulos silicóticos, pueden ver ahí. Aquí alrededor, miren. Yo acá, justamente en una parte distal pleural. Sin embargo, vemos zonas de fibrosis entre los alveolos y sacos alveolares. Entonces ahí tenemos una neumoconiosis o la silicosis, también podemos encontrar eso. Acá igualmente. Miren por acá, células multinucleares gigantes incluso. Tiene filtrado inflamatorio linfocitario. Y ahí tienen. En esta imagen creo que es inconfundible. Acá hay un tejido fibroso acelular con zonas de necrosis, pues, ¿no? Entonces, mira acá, hay neovascularización, ¿no? Y por acá, la zona más pálida, esa es la necrosis, ¿ya? La necrosis. Por acá, macrófagos conteniendo el sílice y los fibroblastos. En el asbesto también vamos a encontrar lo que se suele conocer este conjunto como amianto, ¿no? Ahí tenemos, debe averiguar el antecedente laboral, pues, ¿cierto? Ahora, se puede encontrar placas fibrosas localizadas o rara vez fibrosis pleural difusa. Puede haber derrames pleurales, fibrosis intersticial parenquimatosa por asbesto, cáncer de pulmón puede asociarse también, mesoteliomas y cáncer de laringe y de colon incluso, ¿no? Ahí tienen los que trabajan justamente en la fabricación de todos estos implementos pues, de construcción. Macroscópicamente podemos encontrar esto, que nos da prácticamente pues, un efecto oncogénico, ¿no? De asbestos. Están mediados por radicales libres reactivos generados por las fibras de asbesto. Los carcinógenos como los del humo, por ejemplo, el tabaco, son absorbidos por las fibras del amianto y eso va a potenciar su posibilidad de hacer un cáncer de pulmón. Por eso se dice que aumenta hasta 5 veces el riesgo de cáncer de pulmón por amianto. Sin embargo, el riesgo de cáncer de pulmón por amianto más tabaco aumenta hasta en 55 veces. Miren cómo lo potencia. Aquí la asbestosis pulmonar
se puede ver la fibrosis intersticial, ¿no es cierto? Ahí vemos la fibrosis, esta zona de fibrosis, y además vemos los precipitados de carbón, ¿no? Ahí está. Vemos por aquí, miren, algún desprendimiento celular, miren ahí, miren este desprendimiento. Por acá puede haber sido un bronquiolo terminal, pero sin embargo, miren, es tanto el daño que hay, que prácticamente termina desapareciendo la arquitectura normal, ¿no es cierto? Entonces vemos una fibrosis intersticial incipiente con infiltración linfocitaria, bueno, eso es lo que hay más en todas las láminas, y numerosos cuerpos de asbesto, ¿no? Eso es lo que se encuentran por ahí distribuidos ahí. Acá, en el caso de un mesotelioma maligno, pleural, esos son los tumores o cánceres de pleura, ¿no? Podemos encontrar nódulos tumorales que invaden el tejido pulmonar subyacente difusos. Y por acá tenemos la asbestosis, también vemos con zonas de fibrosis, ¿no? Fibrosis también pulmonar. Ahí en esta otra imagen podemos encontrar las partículas de asbesto, el tejido fibroso alrededor, por acá zonas de antracosis y nuevamente zonas de asbesto. Ahí. Acá miren, este es un bronquiolo y por acá se puede evidenciar con las flechas amarillas el asbesto, ¿no? Miren ahí, miren. Se ven como si fueran estos vagones de tren, ¿no? Mientras que la antracosis más bien se ven como poblaciones, ¿no es cierto? Como poblaciones un tanto ovoideas. En esta imagen, miren, está el asbesto, ahí se ve claramente, ¿no? Ahí está mayor aumento. Y por acá, ahí está nuevamente las fibras de asbesto y la antracosis, ¿ya? Ahí visto mayor aumento. Ahí nuevamente, miren el asbesto y la antracosis, ¿no? Este es un capilar con sus eritrocitos. Ahí nuevamente la fibrosis subpleural o pleural, como gusten, ¿no? El término es subpleural, por si acaso, ¿ya? Aquí nuevamente, fibrosis subpleural. Entonces, tenemos con focos de fibrosis de ambos lados, ¿no? Que aquí está más internamente, más bien esto podría considerarse como una fibrosis intersticial, más bien, ¿no? Pero ¿qué vemos debajo? Debajo. Ojo, que aquí puede comprometer las dos pleuras, ¿no? Y estar pegado a la parrilla costal. Y aquí que vemos la ruptura de los alveolos sacos alveolares, ¿cierto? Zonas extensas de enfisema. Ahí tienen a mayor aumento las zonas de fibrosis. Ahí tienen enfisema nuevamente. Con la sarcoidosis, es una enfermedad sistémica, ya sabemos de causa desconocida, en donde vamos a encontrar granulomas no caseificantes en múltiples tejidos y órganos. El diagnóstico histológico se efectúa por exclusión, ya lo explicamos esto en la sesión teórica. Esta entidad presenta múltiples patrones clínicos, pero la linfadenopatía iliar bilateral o la participación pulmonar se encuentra o se diagnostica en la radiografía. Entonces, en un 90% de los pacientes siguen en frecuencia los trastornos oculares y cutáneos. Entonces, hay predilección constante por adultos de menores de 40 años de edad. ¿Y qué es lo que encontramos? Miren ahí este pulmón dentro de los alveolos sacos alveolares se encuentran estos nódulos, ¿no? Granulomas. Entonces acá podemos encontrar, esto es una célula gigante, por ejemplo. Miren ahí con estos componentes. Esto es lo que se llama cuerpo de Schaumann ahí, que son concreciones laminadas. Entonces, concreciones laminadas de calcio y proteínas, ¿ya? Calcio y proteínas.
Entonces, la característica histopatológica diagnóstica de sarcoidosis es el granuloma epitelioide no calcificante. Aquí podemos ver esta imagen, un cuerpo asteroide, que son inclusiones estrelladas en el interior de la célula gigante. Este es el cuerpo asteroide. Este viene a ser toda la célula gigante, ¿ya? Igual que acá, este es la célula gigante. Y este es el componente, ¿ya? El cuerpo de Schwann. Bien, ahí tienen esta otra imagen, miren los nódulos, los fibróticos, y en el interior se reconoce una célula multinuclear gigante. Acá igual, miren, semejantes nódulos. Prácticamente ya desaparece la arquitectura histológica normal. Acá igualmente, miren, con un componente proteico en su interior. Infiltrado inflamatorio, linfocitario, células epitelioideas alrededor. Y acá, nuevamente un cuerpo de Schaumann, ahí está una célula multinucleada gigante, con sus láminas de calcio y proteínas. Ahí tienen otra, igual. Y acá los cuerpos esteroideos son inclusiones estrelladas en el interior de las células gigantes. Ahí tienen otra, semejante que vimos anteriormente, ¿no es cierto? Una célula multinucleada gigante con los cuerpos esteroideos. Y la fibrosis idiopática, pulmonar idiopática, que se puede encontrar macroscópicamente en estas tres imágenes. Y al microscopio podemos ver así igual, ¿no? Una extensa zona de fibrosis incluso. Y con zonas alrededor todavía tipo funcionando. Ahora, podemos encontrar nosotros estos diferentes formas de fibrosis, ¿no? Como respuesta pues a algún proceso específico o alguna enfermedad puntual, como es la enfermedad del colágeno. Acá, por ejemplo, esto vamos a ver que se va a manifestar en enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, enfermedades inflamatorias del músculo estriado, artritis reumatoidea, esclerodermia, por ejemplo, ¿no? La respuesta celular va a ser la misma en todas ellas. Acá, por ejemplo, no es lupus. Miren el pulmón cómo se va dañando, ¿sí? Con zona de trombosis, el desprendimiento epitelial, ¿no? Y zonas de fibrosis. Esta es una arteria, por si acaso, ¿ya? Esta es una arteria. Acá esta es la trama bronquial. Y para terminar, lo que es la trombosis o tromboembolismo pulmonar, ¿no? En realidad, esto deberíamos decir, pues, trombos, ¿no? En general, trombos, ¿no? Y vemos ahí las diferentes formas como se produce, ¿no? Generalmente asociamos pues a trombos hemáticos. Aquí, por ejemplo, miren, se ha abierto esta arteria, ¿ya? Se ha abierto esta arteria y miren semejante trombo, ¿no? Entonces, adquiere una forma cilíndrica por el continente, ¿no es cierto? Por el continente. Miren, ahí se encuentra, ya está estático ahí, ¿no es cierto? Y empieza a formarse, pues, semejantes estructuras que taponean la estructura, pues, y produce una isquemia en el tejido que está en la parte distal. O acá en esta otra imagen, que parece que estuviera una silla, sentada en una silla, ¿no? Una silla montada. Entonces, en estos tipos de trombos se distinguen las líneas de sangre, que son láminas de plaquetas y fibrinas en superficie externa. Cuando es un corte intraversal, se puede ver claramente las fibras de sangre, ¿no? Aquí miren, pueden ver acá parte de estas en la superficie. Y acá pueden verse, esta es la pared de una arteria, ¿no? De una arteria donde ven pues que el trombo está desprendiéndose ya, ¿no? Miren ahí, glóbulos rojos. Entonces tenemos aquí que los glóbulos rojos pues empiezan a destruirse. Ahí tienen material de leucocitos cantidad y empieza a organizarse el trombo, ¿no? Obstruyendo totalmente la arteria. Y quedan así. Miren esta obstrucción total. Entonces un émbolo acá. Un émbolo es cuando ya obstruyó la luz de la arteria, ¿no? En el caso del pulmón que estamos, y en el cual se puede reconocer pues un material amorfo, ¿no? Que viene a ser un material amorfo, pero es homogéneo, celular, no se ven eritrocitos, otro tipo de células.
firmemente adherido a la pared vascular. Y acá tenemos uno para mención nomás, tromboembolismo placentario también que puede haber. En la microcirculación hay presencia de escamas, córneas y grasa, ¿no? Grasa. En el útero se muestra un endometrio con fibrina y en el miometrio puede haber edema intersticial. Entonces aquí son las de edema, ¿no? Aquí vamos a encontrar algunas escamas, pero como ven, como eso actúa como cuerpo extraño, rápidamente salen las células pues, inflamatorias a repeler eso. Por eso aquí vemos cantidad de linfocitos, ¿no es cierto? Cantidad de linfocitos y un tejido, un tejido placentario ya con franca necrosis, ¿no es cierto? Por eso no se distinguen ya sus células en forma independizada. Pero sí se puede ver la cantidad de fibrina pues, que vamos a... Y esto es lo que se puede encontrar en el pulmón, ¿no? Un producto de un tromboembolismo placentario puede haber depósitos de material hialino en las paredes alveolares, ¿no? Entonces, los capilares son estos, ¿no? Ahí tienen capilares, tenemos fibrina. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Ya, entonces, para complementar esto, bien, estas son las diapositivas que nos han proporcionado de la Universidad de Lima, ya con cosas puntuales, con cosas puntual de lo más frecuente en nuestra zona, ya, que también esto, y de paso también la forma como van a presentar sus trabajos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, importancia del tema, en el caso de la antracosis, por ejemplo. Ya hemos explicado en qué caso se encuentra, asociado a qué, dónde se encuentra, cómo se capta y a dónde se lleva, ¿no es cierto? Entonces, vemos acá que una neumoconiosis provocada por inhalación de partículas de carbón. En el Perú, país con importante actividad minera, ciudades contaminadas y gran porcentaje de la población que utiliza cocinas a carbón o leña, ¿no es cierto? Esto puede estar asociado a su vez a otras enfermedades que hemos hecho mención. La bronconeumonía. En el Perú, pues este sí es un tema a tener muy en cuenta, sobre todo en los niños, ¿ya? Sobre todo en los niños. Y por eso es que durante la estación de invierno, que ya pasábamos menos mal, es donde se incrementa pues el número de fallecimientos a causa del frío, ¿no es cierto? Entonces, esta es una patología a tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque en Lima, por ejemplo, sufren mucho debido a la humedad que tiene, ¿no? Y las zonas de mayor friaje como son las zonas del sur del Perú, ¿no? Entonces, es un problema que debemos tener muy presente y en cualquier lugar que estemos debemos tener una capacidad reactiva para poder evitar que esto se complique. Ah, no, entonces en Lambayeque estamos libres de esto. No, no estamos libres. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, si bien no padecemos de la humedad y no padecemos del frío del sur, aquí padecemos de mucho polvo, ¿no es cierto? Mucho polvo. Y eso lamentablemente, pues esto hace de que cada día tengamos más casos de hiperreactividad bronquial. ¿Qué quiere decir eso? De asma, ¿no es cierto? Entonces, eso hace o crea una puerta, ¿no? Una puerta abierta, pues para que algún otro tipo de infección se pueda por ahí meter. Entonces, tener mucho cuidado ahí. Ahora, tener cuidado incluso con las complicaciones, que es lo que se debe evitar, como los abscesos, empiemas pleurales o sepsis, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado.
Con respecto a la consolidación irregular del pulmón, hay zona de consolidación supurativa aguda, uni, multiloculares y bilaterales. Esto lamentablemente se ve pues en niños sobre todo, ¿no? Y nuevamente por eso le remarco, tener mucho cuidado cuando estén en su atención primaria sobre todo. Otra enfermedad también de mucha importancia en nuestro país, la tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pulmonar es una enfermedad infectocontagiosa. Es prevenible, claro, si no nos vacunáramos, ¿no es cierto? Pero ojo que la vacuna no nos previene para hacer la enfermedad, ojo. La vacuna tan solo nos protege para que no presentemos tuberculosis cerebral o tuberculosis miliar, ¿ya? Y ahora, ojo que hace más de 10 años que nosotros encontrábamos a un paciente con tuberculosis y inmediatamente estábamos pidiendo pues su HIV, ¿no? HIV, ¿por qué? Porque si es un paciente tuberculoso es porque está con las defensas bajas, por lo tanto debe tener un HIV. Y efectivamente, en gran número los pacientes se encontraban HIV positivos. Hoy en día la historia ha cambiado. Hoy en día cualquiera de nosotros, lamentablemente, podemos contagiarnos de tuberculosis pulmonar. ¿Y eso por qué? Porque sencillamente, pues, la bacteria se ha hecho resistente a los múltiples antibióticos. Entonces ahora tenemos a una bacteria multidrogo resistente y con una alta virulencia. Entonces, que es capaz pues, de infectar a cualquier persona, ya no necesita que esté con el sistema inmune debilitado. Cualquier persona hoy en día que esté a menos de 20 centímetros con un paciente con tuberculosis, pues rápidamente se puede contagiar. Entonces, ahí a tener mucho cuidado, sobre todo ustedes que están en su práctica clínica hospitalaria, momentáneamente suspendida, pero se retornará en algún momento y que ahí a tener muy presente esto, porque los gérmenes cada día se hacen mucho más fuertes. Entonces, lamentablemente los médicos somos los que estamos más propensos, pues, dado que atendemos pacientes y los pacientes vienen con cada enfermedad que a veces puede dar sorpresas, ¿no? Entonces, algo de la estadística, el Perú ocupa el 15º lugar de las causas de muerte y el 27º puesto de la carga de enfermedad mediada por años de vida saludable, ¿no? Perdidos. La tuberculosis multidrogo resistente, ahí tienen las siglas, existe como carácter endémico en el país, ¿no? Lamentablemente se dejó pasar eso, pues, ¿no? Entonces, como objetivo general, ustedes acá, de acuerdo al planteamiento que tiene de Lima, y que va a ser también parte para su trabajo, es el investigar la etiología y la patogenia de la antracosis, orconemonía y tuberculosis, ¿no? La primera ya la hemos mencionado, de la segunda ya hemos también hablado algo, y de la tuberculosis que ya que lo van a desarrollar, sería una buena oportunidad, ¿no? Cuando ya no hay tiempo para cubrir, por ejemplo, esos temas, normalmente desarrollamos en otras cátedras, pues, a través de seminarios, ¿no es cierto? Entonces, pero no está de más esto poder hacer una revisión de esto. Ahora, igual que lo que hemos hecho, ¿no? Hacer el reconocimiento de características histomorfológicas de cada una de ellas. Obviamente ustedes aprovechando por el nivel en el que están de ver también su parte clínica, pues no desaprovechan la oportunidad, así integran. Y dentro de su práctica clínica justamente ver principalmente las complicaciones que pueden presentar, ¿no? Entonces los subtemas son los que ya se hizo mención. Añadimos la tuberculosis miliar, ¿no? Puntos de desarrollo en cada subtema, ahí tienen describir factores de riesgo, describir la patogenia de cada subtema, describir las características estomorfológicas y describir las complicaciones, ¿no? En las fuentes bibliográficas lo pueden revisar. Y el informe, ahí tienen su esqueleto, ¿no? La forma como deben presentar. Las referencias bibliográficas de preferencia las presentan con el sistema de Vancouver, ¿ya? Con Vancouver. Es lo que se usa. Un mínimo puede decir referencias bibliográficas pues, para su informe, ¿no? Como mínimo.
La verdad que ahí hay bastante tema, sobra para que utilicen más texto, ¿no? Bien, ahora sí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, inquietud? Doctor, Sí, dígame. no le escuché bien. ¿Cuánto dijo de referencias? Ah, 7. Ah, 7. Sí, ahí, sí, acá hay más. Miren, ah, acá tienen sí, 8, tienen, y acá hay más. Siempre ya, las doctor. formas se contempla un mínimo de 7, pues, ¿no? Es igual que en las páginas, un promedio de 40, ¿no? Mínimo 40. Puede ir hasta 80 páginas. Eso está estandarizado ya. Listo, ¿alguna pregunta? Recientemente nos han brindado un cronograma. Dígame, ¿ustedes el cronograma que han tenido sigue igual o también les están modificando con